En mi cumpleaños número 70, mi hija Ángela me entregó los papeles del asilo como regalo. Es de parte de todos nosotros, mamá, anunció con una sonrisa que helaba la sangre, mientras mi yerno Julio sostenía su teléfono grabando mi reacción como si fuera el momento más divertido de sus vidas. La mesa estaba decorada con globos dorados y un pastel que había costado más de $200, pero ningún detalle podía ocultar la crueldad calculada de ese momento. Mis manos temblaron al recibir el sobre blanco, pesado como una lápida, mientras los invitados observaban en silencio incómodo. El aroma a vainilla del pastel se mezclaba con el perfume caro de las mujeres presentes, creando una atmósfera densa que me ahogaba. «Allí vas a estar muy bien cuidada», continuó Ángela, ajustándose el collar de perlas que yo le había regalado en su boda hace 15 años. «Tienen enfermeras las 24 horas y actividades para personas de tu edad». Sus palabras sonaban ensayadas, como un discurso que había practicado frente al espejo durante días, calculando cada pausa, cada gesto. Julio seguía filmando, acercando la cámara a mi rostro para capturar cada detalle de mi humillación. «Sonríe, suegra», me susurró con esa voz melosa que siempre había usado para manipularme. «Es un momento histórico». Sus ojos brillaban con una malicia que me revolvía el estómago. Mis dedos acariciaron el papel membretado mientras leía las palabras que sellaban mi destino: solicitud de ingreso a Casa de Reposo San Rafael. Todo estaba lleno, hasta mi firma falsificada al final del documento. Habían planeado cada detalle de mi expulsión de la familia con la precisión de un crimen perfecto. La casa que había comprado con el sudor de 40 años trabajando como costurera, donde había criado a mis 3 hijos, donde había llorado la muerte de mi esposo, se convertiría en su premio. El olor a canela de las galletas que horneaba cada domingo para los nietos se desvanecía ante la realidad fría de mi nuevo futuro. «¿Cuándo debo irme?», pregunté con una calma que me sorprendió a mí misma. Mi voz no quebró, mis lágrimas no cayeron. Era como si una parte de mí se hubiera desconectado para protegerme del dolor que amenazaba con destrozarme por dentro. «El lunes próximo», respondió Ángela, revisando su reloj de oro, ese mismo reloj que había heredado de mi madre. «Ya hicimos todos los trámites. Solo necesitas empacar lo esencial». Lo esencial. Como si 70 años de vida pudieran reducirse a una bolsa de ropa y recuerdos desechables. Los invitados comenzaron a murmurar entre ellos, algunos bajando la mirada con vergüenza ajena. Reconocí las caras de mis vecinos, de los amigos de la iglesia, de las personas que había ayudado durante décadas sin pedir nada a cambio. Doña Marta, a quien había cuidado cuando estuvo enferma. Don Rodrigo, cuyas deudas había pagado cuando perdió su trabajo. Todos testigos silenciosos de mi caída en desgracia. El aire se volvió espeso, cargado de tensión y lástima mal disimulada. Los niños correteaban entre las mesas ajenos al drama que se desarrollaba, sus risas inocentes contrastando brutalmente con la crueldad adulta que los rodeaba. «Gracias», murmuré finalmente, doblando los papeles con cuidado y guardándolos en mi bolso negro, ese bolso que había comprado cuando aún creía que mi familia me amaba. «Es muy considerado de su parte». Mi respuesta los desconcertó. Esperaban lágrimas, súplicas, drama. En cambio, encontraron una dignidad que no pudieron quebrar. Me levanté de la mesa principal, sintiendo las rodillas débiles pero el espíritu extrañamente sereno. Besé la frente de cada uno de mis nietos que me miraban confundidos, sus ojitos brillantes reflejando una inocencia que sus padres habían perdido hace tiempo. «Los amo», les susurré, sabiendo que tal vez sería la última vez que los vería crecer en esta casa. Caminé hacia la puerta con pasos medidos, sintiendo las miradas clavadas en mi espalda como dagas. «Que disfruten el resto de la fiesta», dije sin voltear, mi mano ya en el pomo de la puerta. «Nos vemos pronto». Lo que ellos no sabían era que yo ya conocía sus planes desde hacía 3 semanas. César Galés, el abogado que había atendido mis asuntos legales durante años, me había advertido sobre los documentos que Ángela había intentado procesar a mis espaldas. Mientras ellos creían que me tendían una trampa perfecta, yo había preparado la mía con la paciencia de quien ha aprendido que la justicia verdadera se sirve fría. Esa noche, sentada en mi sala vacía, con solo el tic-tac del reloj de pared como compañía, saqué los papeles del asilo y los coloqué junto a otros documentos que César había traído. Testamentos, escrituras, cuentas bancarias, poderes legales. Todo lo que Ángela y Julio creían que iban a heredar sin esfuerzo, sin amor, sin merecerlo.
Sonreí por primera vez en meses mientras marcaba el número de César. Ya sucedió, le dije cuando contestó al segundo timbrazo. Mañana empezamos con el plan. Mi venganza no sería gritada ni violenta. Sería silenciosa, elegante y devastadoramente efectiva. Los papeles del asilo se convirtieron en la primera pieza de un rompecabezas que ellos habían comenzado sin saber que yo tenía todas las demás piezas en mis manos. Y cada una de esas piezas tenía el poder de destruir el mundo perfecto que habían construido sobre mis espaldas. Los días siguientes al cumpleaños se arrastraron como heridas abiertas, pero mi mente comenzó a reconstruir los pedazos de una traición que había estado gestándose durante años. Sentada en mi mecedora, con una taza de té que se enfriaba entre mis manos, dejé que los recuerdos fluyeran sin resistencia. La primera señal había llegado hace 6 meses, cuando Ángela canceló la cena del Día de las Madres. Surgió algo importante con los clientes de Julio, me había dicho por teléfono, su voz sonando distante y ensayada. Ya sabes cómo son los negocios. Pero 3 días después, vi las fotos en Facebook. Toda la familia reunida en un restaurante elegante, sonriendo ante platos que costaban más de $50 cada uno. Mi corazón se encogió al recordar cómo había justificado su ausencia. Deben estar muy ocupados, me repetí esa noche, comiendo sola el pollo que había preparado para 8 personas. Las sobras llenaron mi refrigerador durante una semana, cada bocado un recordatorio de mi soledad creciente. Luego vinieron las excusas para las citas médicas. Durante 40 años, yo había acompañado a Ángela a cada consulta importante. Cuando nació, cuando se enfermó de neumonía a los 12, cuando perdió su primer embarazo. Pero cuando necesité ir al cardiólogo después de los mareos constantes, ella tenía una reunión imposible de mover. Toma un taxi, mamá, me había dicho, deslizando un billete de $20 sobre la mesa de mi cocina como si fuera una limosna. Es más cómodo que esperar a que yo termine. El billete se quedó ahí durante horas después de que se fuera, mientras yo lo miraba sintiéndome como una mendiga en mi propia casa. La doctora me había dado noticias preocupantes sobre mi presión arterial, recomendando cambios urgentes en mi dieta y medicamentos nuevos que costaban más de $300 mensuales. Regresé a casa en ese taxi que olía a desinfectante barato, con recetas que no sabía cómo pagaría y nadie con quien compartir mis miedos. El cumpleaños de mi nieta Sofía fue otra puñalada disfrazada de descuido. Había pasado semanas tejiendo un suéter rosa con patrones complicados, contando cada punto mientras mis artritis protestaba. Llegué a la fiesta con mi regalo envuelto en papel dorado, solo para descubrir que había sido cambiada de fecha. Se nos olvidó avisarte, dijo Ángela, parada en la puerta de su casa como si fuera una extraña. Ya sabes cómo son estas cosas de último momento. Pero a través de la ventana pude ver los globos, escuchar las risas, oler el pastel de chocolate que tanto le gustaba a Sofía. Me quedé parada en esa puerta durante 5 minutos eternos, sosteniendo el suéter que había costado $60 en lana y semanas de trabajo nocturno. Claro, murmuré finalmente. Entiendo perfectamente. Pero ya no entendía nada, o tal vez empezaba a entender demasiado. Las llamadas telefónicas se volvieron más cortas, más frías. Hola, mamá, tengo solo 1 minuto. Se convirtió en el saludo constante de Ángela. Sus conversaciones sonaban como trámites administrativos. Preguntaba por mi salud con la misma pasión que alguien revisa el estado del tiempo. Cuando mencioné que el techo de la cocina tenía goteras y necesitaba reparación urgente, el silencio se extendió tanto que pensé que se había cortado la llamada. Eso va a costar como $1000, dijo finalmente. No puedes poner un balde mientras tanto. Un balde. Para la mujer que había trabajado 12 horas diarias cosiendo uniformes para pagar sus estudios universitarios. Para la madre que había vendido sus joyas cuando Julio perdió su primer trabajo. Para la abuela que había hipotecado esta misma casa para ayudarlos con el enganche de la suya. Los domingos familiares desaparecieron sin explicación. Durante 30 años, habíamos almorzado juntos después de misa, con la mesa llena de risas y planes para la semana. De repente, todos tenían compromisos urgentes, torneos de golf, reuniones sociales, viajes espontáneos. Es que ya no somos niños, mamá, me explicó Ángela con esa sonrisa condescendiente que había perfeccionado. Todos tenemos nuestras vidas. Como si yo no tuviera vida, como si mi existencia fuera solo un apéndice molesto de la suya. Los vecinos comenzaron a mirarme con lástima mal disimulada. Doña Anita,
que vivía en la casa de al lado, me comentó que había visto a Ángela varias veces revisando el exterior de mi propiedad con un hombre de traje. Parecía que estaba midiendo algo, me dijo mientras regábamos nuestras plantas. Mi estómago se revolvió al recordar esa conversación. El hombre de traje era un valuador inmobiliario, lo supe después. Mientras yo creía que mi hija se preocupaba por las goteras del techo, ella calculaba cuánto valdría la casa cuando yo ya no estuviera para defenderla. Las invitaciones a eventos familiares llegaban cada vez más tarde, como si fueran un trámite olvidado. Se me pasó avisarte, se convirtió en la excusa favorita de Ángela. Bodas de primos, bautizos, graduaciones. Yo me enteraba cuando ya había pasado, viendo las fotos en redes sociales como una espectadora de mi propia familia. La última Navidad fue el ensayo general de mi funeral en vida. Llegué con regalos para todos, como siempre había hecho. Perfumes de $100 para las nueras, juguetes caros para los nietos, herramientas nuevas para los yernos. Pero mi lugar en la mesa había sido ocupado por el nuevo novio de mi nieta mayor. «Ups, no contamos contigo», dijo Julio con esa sonrisa falsa que siempre me había dado escalofríos. «Pero podemos traer una silla de la cocina». Una silla de la cocina para la matriarca que había pagado la mitad de esa mesa navideña durante décadas. Comí en silencio, masticando cada bocado de la cena que sabía a humillación. Los nietos evitaban mirarme, las nueras susurraban entre ellas, y Ángela revisaba su teléfono como si mi presencia fuera menos interesante que las redes sociales. Ahora, recordando cada desprecio, cada mentira, cada momento de exclusión calculada, entendía que el cumpleaños no había sido una ocurrencia cruel. Había sido el final de una obra que llevaban meses ensayando, el acto final de mi expulsión gradual de la familia que yo misma había construido y mantenido. Pero ellos habían cometido un error fundamental. Creyeron que el dolor me haría débil. No sabían que 70 años de vida me habían enseñado que la verdadera fortaleza nace en los momentos más oscuros, cuando no tienes nada que perder y todo que recuperar. La verdad cayó sobre mí como una lluvia helada esa madrugada del martes, cuando no pude dormir y me senté en la cocina con una taza de manzanilla. El silencio de la casa amplificaba cada pensamiento, cada memoria, cada pieza del rompecabezas que finalmente encajaba con claridad dolorosa. No había sido negligencia. No había sido casualidad. No había sido el estrés de sus vidas ocupadas ni las presiones del trabajo. Cada exclusión, cada mentira, cada desprecio había sido planeado con la precisión de quien ejecuta una estrategia militar. Mi propia hija había orquestado mi desaparición gradual de la familia, como si fuera un cáncer que necesitaba ser extirpado silenciosamente. Mis manos temblaron alrededor de la taza mientras procesaba la magnitud de la traición. 42 años criando a esa niña, enseñándole a caminar, curando sus rodillas raspadas, pagando su educación universitaria que había costado más de $80,000 de mis ahorros de toda la vida. Todo para llegar a este momento, donde ella me empujaba hacia un asilo como si fuera un mueble viejo que ya no combinaba con su decoración moderna. El dolor se instaló en mi pecho como una piedra caliente, irradiándose hacia mis brazos, mi estómago, mi garganta. Pero debajo de ese dolor, algo más peligroso comenzaba a crecer, una frialdad calculadora que no había sentido jamás, una claridad mental que cortaba a través de años de negación y autoengaño. Me levanté de la mesa y caminé hasta la ventana que daba al jardín trasero. Las rosas que había plantado cuando Ángela tenía 10 años florecían ignorantes de los dramas humanos, hermosas y resilientes después de décadas de cuidado constante. Como yo había sido hermosa y resiliente, hasta que decidieron que mi tiempo había terminado. La casa crujía a mi alrededor con los sonidos familiares de la madrugada, el refrigerador zumbando, el reloj de pared marcando segundos preciosos, las tuberías suspirando en las paredes. Cada sonido era una despedida, porque ahora sabía que tenía exactamente 5 días antes de que vinieran a arrancarme de raíz como una mala hierba. Regresé a la mesa y desplegué los papeles del asilo una vez más. Las letras pequeñas revelaban detalles que me habían pasado desapercibidos en el SOC inicial. El costo mensual de $3,200, que se pagaría con los recursos propios de la residente, es decir, con la venta de mi casa. La cláusula que transfería mi poder legal a mi familiar responsable más cercano, que significaba entregar el control total de mis finanzas a Ángela. Había estudiado cada línea, cada párrafo, cada firma falsificada con la minuciosidad de una detective. El plan era perfecto desde su perspectiva.
me sacaban de la jugada, se quedaban con la propiedad que valía casi $400,000, y me dejaban vegetando en una institución donde no podría interferir con sus planes futuros. Pero había algo que no habían considerado en sus cálculos perfectos. Yo no estaba muerta. Ni física ni mentalmente. 70 años de vida me habían enseñado que cuando te acorralan completamente, cuando te quitan todo lo que amas, cuando creen que ya no tienes nada que perder, es precisamente cuando te vuelves más peligrosa. Fui hasta el estudio de mi difunto esposo y encendí la lámpara de escritorio. Los muebles olían a madera vieja y recuerdos, pero mis manos se movían con propósito renovado mientras buscaba entre los archivadores. Documentos legales, escrituras, testamentos, pólizas de seguro, estados de cuenta bancarios que no habían revisado en años. Mi esposo había sido un hombre meticuloso, obsesionado con mantener registros perfectos de cada transacción, cada inversión, cada movimiento financiero de nuestra vida juntos. Nunca sabes cuándo vas a necesitar un papel, solía decirme mientras organizaba carpetas con etiquetas escritas a mano. Ahora, 30 años después de su muerte, sus palabras resonaban como una profecía. Entre esos documentos amarillentos por el tiempo encontré cosas que Ángela y Julio jamás habían imaginado que existían, préstamos que les había hecho y que nunca habían devuelto, contratos de la casa que especificaban claramente mis derechos como propietaria única, y algo que me hizo sonreír por primera vez en semanas. Una póliza de seguro de vida que había mantenido vigente durante todos estos años, pagando religiosamente las cuotas mensuales de $200. Una póliza que tenía una cláusula muy específica. Si moría en circunstancias sospechosas o dentro del primer año de haber sido internada en una institución geriátrica, la investigación sería automática y los beneficiarios serían sometidos a escrutinio legal. Mi difunto esposo había insistido en esa cláusula después de leer sobre casos de familias que aceleraban la muerte de ancianos para heredar más rápido. Es solo una precaución, mi amor, me había dicho entonces. Para protegerte si yo me voy primero. Como siempre, había tenido razón. Separé todos los documentos relevantes y los organicé en 3 montones. Evidencias de los préstamos no pagados, pruebas de mi capacidad mental y legal para tomar decisiones, y copias de mi testamento actual que nombraba a Ángela como única heredera. Ese último detalle cambiaría muy pronto. Miré el reloj. Las 5 de la mañana. En 3 horas abriría el despacho de César Galés, y podría comenzar la fase más importante de mi vida. No iba a correr, no iba a gritar, no iba a suplicar. Iba a luchar con las únicas armas que realmente importan, la verdad, la ley y la paciencia de quien ha aprendido que la justicia verdadera se construye paso a paso. Me serví otra taza de manzanilla y me senté a esperar el amanecer. Por primera vez en meses, no sentía miedo. El dolor seguía ahí, punzante y real, pero había algo más fuerte creciendo a su lado, la determinación férrea de una mujer que había sido subestimada por última vez en su vida. Ángela creía que me había acorralado, que me había quitado todas las opciones. No sabía que acababa de despertar a la versión más peligrosa de mí misma, una madre traicionada que ya no tenía nada que perder y todo que vengar. No con violencia, no con gritos, sino con la herramienta más devastadora que existe, la verdad en manos de alguien que conoce todos sus secretos. Los papeles del asilo seguían sobre la mesa, pero ahora los veía diferente. No eran mi sentencia de muerte. Eran su confesión completa, la evidencia perfecta de una conspiración familiar que estaban a punto de descubrir que tenía consecuencias que jamás habían imaginado. El sol comenzó a filtrarse por las cortinas, tiñendo todo de dorado. Un nuevo día había comenzado, y con él, el primer día del resto de mi vida. Una vida donde finalmente iba a pelear por lo que era mío, donde iba a demostrar que 70 años no significan debilidad, sino experiencia acumulada lista para ser usada sin piedad ni remordimientos. César Galés llegó a mi casa exactamente a las 8 de la mañana, como habíamos acordado por teléfono. Lo conocía desde hacía 15 años, cuando había necesitado ayuda legal después de la muerte de mi esposo, y siempre había sido un hombre de palabra. Pero esa mañana traía algo en sus ojos que no había visto antes, una mezcla de urgencia y satisfacción que me hizo saber que las noticias que portaba cambiarían todo. Alma, me dijo mientras se sentaba en el sofá de mi sala, rechazando el café que le ofrecí. Lo que voy a contarte va a ser difícil de procesar, pero necesitas saberlo antes de que tomes cualquier decisión sobre el asilo. Sus manos sostenían una carpeta gruesa, llena de documentos que parecían arder entre sus dedos. Ya sé que falsificaron mi firma, le dije, señalando los papeles que había dejado sobre la mesa de centro.
Y sé que planean vender mi casa para pagar el asilo. Pero hay algo más, ¿verdad? César asintió lentamente, abriendo la carpeta con movimientos deliberados. Alma, tu hija ha estado moviendo dinero de tus cuentas durante los últimos 8 meses. Pequeñas cantidades al principio, 500 por aquí, 1000 por allá, pero en las últimas semanas las transferencias han sido por montos mucho mayores. Mi estómago se contrajo como si hubiera recibido un golpe físico. ¿Cuánto?, pregunté, aunque una parte de mí ya no quería saber la respuesta. $37,000, dijo César, extendiendo los estados de cuenta que había conseguido a través de sus contactos en el banco. Utilizó el poder notarial limitado que le diste hace 2 años cuando estuviste hospitalizada por la neumonía. Técnicamente no es robo porque tienes un documento firmado, pero ella ha estado abusando de ese poder sistemáticamente. Las cifras bailaban frente a mis ojos. $37,000. El dinero que había ahorrado cortando gastos durante años, comprando la carne más barata, remendando ropa en lugar de comprar nueva, cancelando el cable y viviendo como una ermitaña para asegurar mi futuro. Todo había ido a parar a las cuentas de Ángela mientras ella me decía que no podía ayudarme con los medicamentos que costaban $300 mensuales. Pero hay más, continuó César, su voz cargada de una gravedad que me heló la sangre. He estado investigando porque algo no me cuadraba en toda esta situación. Una mujer de tu edad, con tu historial médico, con tu capacidad mental intacta. Era muy extraño que de repente necesitara ser internada. Saqué otro documento de la carpeta, con membrete del consultorio médico del Dr. Ramón Dainais, mi cardiólogo. ¿Recuerdas tu última cita con él? La que Ángela insistió en acompañarte después de meses de no estar disponible. Por supuesto, respondí. Fue hace 1 mes. Ella dijo que finalmente tenía tiempo y quería escuchar de primera mano cómo estaba mi salud. Pero ahora, recordando esa cita, algunos detalles comenzaron a encajar de manera siniestra. César desplegó el documento frente a mí. El doctor Dainais me autorizó a mostrarte esto después de que le expliqué la situación. Mira lo que Ángela le dijo a tu médico sin que tú estuvieras presente. Mis ojos se enfocaron en las notas manuscritas del doctor. La hija reporta que la paciente muestra signos de confusión mental creciente. Olvida nombres, se pierde en lugares familiares, ha dejado la estufa encendida en múltiples ocasiones. Sugiere evaluación psiquiátrica para determinar capacidad de vivir independientemente. La habitación comenzó a dar vueltas. Eso es mentira, susurré, sintiendo como si el suelo se moviera bajo mis pies. Yo nunca he hecho ninguna de esas cosas. Mi mente está perfectamente clara. Lo sé, dijo César con firmeza. Por eso le pedí al doctor Dainais que te hiciera una evaluación cognitiva completa. Los resultados llegaron ayer. Sacó otro papel de la carpeta. Puntuación perfecta en todas las pruebas. Memoria a corto y largo plazo excelente. Capacidades de razonamiento superiores al promedio para tu edad. No hay absolutamente ningún signo de deterioro mental. La realidad me golpeó con la fuerza de un tsunami. Ángela no solo había estado robando mi dinero y planeando venderme al asilo. Había estado construyendo un caso médico falso para justificar mi incapacidad, probablemente con la intención de conseguir tutela legal completa sobre mis finanzas y propiedades. ¿Por qué el doctor creyó sus mentiras?, pregunté, sintiendo una mezcla de traición y furia que me quemaba por dentro. Porque las familias rara vez mienten sobre estas cosas, explicó César. Los médicos están acostumbrados a parientes preocupados que reportan cambios genuinos en sus ancianos. Nadie espera que una hija construya deliberadamente un diagnóstico falso para robar a su propia madre. Me levanté del sofá y caminé hasta la ventana, necesitando aire fresco aunque el vidrio estuviera cerrado. Mi reflejo me devolvió la mirada, una mujer de 70 años con ojos claros, postura recta, y una mente que funcionaba perfectamente. Una mujer que había sido sistemáticamente desmantelada por la persona que más confiaba en el mundo. Hay una cosa más, dijo César suavemente. Y esta es la que me hizo llamarte anoche con tanta urgencia. Su voz había cambiado, cargándose de una tensión que me hizo voltear hacia él. Saqué el último documento de la carpeta, y era diferente a los demás. Papel oficial, sellos legales, firmas múltiples. Ángela y Julio han solicitado formalmente la tutela legal sobre ti,
basándose en el supuesto deterioro mental reportado por ella misma. La audiencia está programada para el próximo viernes. Mis piernas se debilitaron y tuve que apoyarme en el alféizar de la ventana. ¿Qué significa eso? Significa que si esa tutela se aprueba, perderías todos tus derechos legales, explicó César, levantándose para acercarse a mí. No podrías tomar decisiones sobre tu dinero, tu casa, tu salud, o incluso dónde vivir. Ángela tendría control absoluto sobre cada aspecto de tu vida, y legalmente tú serías considerada incapaz de manejar tus propios asuntos. La pieza final del rompecabezas encajó con un clic casi audible. El asilo no era el final del plan, era solo el comienzo. Una vez que tuviera la tutela, Ángela podría vender mi casa, transferir mis cuentas bancarias, e incluso tomar decisiones médicas por mí. Sería como estar muerta en vida, pero con la conveniencia de seguir respirando mientras ella disfrutaba de mi herencia. ¿Cuánto tiempo tenemos?, pregunté, sintiendo como una calma extraña comenzaba a reemplazar el shock inicial. 3 días para presentar una objeción formal y solicitar nuestra propia evaluación médica independiente, respondió César. Pero Alma, tengo que advertirte algo. Ellos han estado preparando esto durante meses. Tienen documentos, supuestos testigos, incluso han hablado con algunos de tus vecinos para crear un patrón de comportamiento errático. ¿Qué vecinos?, pregunté, aunque ya sospechaba la respuesta. Los Chávez, que viven en la esquina. Ángela los visitó hace 2 semanas y les dijo que estabas teniendo problemas de memoria, que les había pedido que la llamaran si te veían haciendo algo peligroso. César negó con la cabeza. Por supuesto, ellos han interpretado cada acción normal tuya como una confirmación de lo que ella les dijo. La manipulación había sido perfecta, cada detalle calculado para crear una red de evidencia falsa que me rodeara por completo. Pero había algo que Ángela no había considerado, que su madre había criado a 3 hijos, había manejado un negocio, había sobrevivido a la muerte de su esposo y 40 años de dificultades. No era la anciana confundida que había pintado en sus mentiras. César, dije, volteándome hacia él con una determinación que me sorprendió incluso a mí misma. ¿Qué necesitas para destruir su caso completamente? Una sonrisa lenta se extendió por su rostro. Necesito que me demuestres que eres la mujer más mentalmente capaz que conozco, y necesito que me ayudes a tender una trampa que van a recordar por el resto de sus vidas. Por primera vez desde el cumpleaños, sonreí de verdad. La guerra había comenzado, pero ahora sabía exactamente contra qué estaba luchando. Y tenía un aliado que conocía las reglas del juego mejor que mis enemigos. Los siguientes 2 días se convirtieron en la investigación más meticulosa de mi vida. César había transformado mi comedor en una sala de guerra, con documentos esparcidos sobre la mesa como piezas de un rompecabezas macabro que finalmente comenzaba a revelar su imagen completa. Cada papel era una prueba más de la traición sistemática que había estado creciendo bajo mi propio techo. Necesitamos documentar todo, me explicó César mientras organizaba las evidencias en carpetas marcadas con etiquetas precisas. Cada transacción bancaria no autorizada, cada mentira médica, cada testimonio falso que han recolectado. Pero también necesitamos pruebas de tu capacidad mental y física actual. La primera parada fue el banco donde había tenido mis cuentas durante 30 años. La gerente, Marta Galés, prima de César, nos recibió en su oficina privada con expresión seria. Conocía mi situación financiera mejor que nadie, y lo que me mostró en la pantalla de su computadora me quitó el aliento. Las transferencias comenzaron hace 8 meses, explicó Marta, señalando una serie de movimientos que aparecían resaltados en rojo. Pequeñas al principio, $500 en enero, 800 en febrero, 1.500 en marzo. Pero mira lo que pasó en las últimas 6 semanas. Las cifras se volvían más agresivas conforme avanzaba el tiempo. $3.000 el mes pasado, 5.000 hace 3 semanas, y la transferencia más reciente, $12.500 apenas 2 días después de mi cumpleaños. 12.500, repetí, sintiendo como mi voz se quebraba. El lunes pasado. El mismo día que tú recibiste los papeles del asilo, confirmó César, tomando notas en su libreta. No fue casualidad. Estaban apresurando el proceso, moviendo el dinero antes de que pudieras reaccionar. Marta imprimió todos los estados de cuenta y me los entregó en una carpeta sellada. También tengo algo más que podría interesarte, dijo, bajando la voz como si alguien pudiera estar escuchando. Tu hija vino aquí hace un mes,
preguntando sobre los procedimientos para transferir cuentas cuando un titular es declarado incapaz mentalmente. Mi sangre se heló. ¿Qué le dijeron? Le expliqué todo el proceso legal, pensando que era una hija preocupada planeando para el futuro, admitió Marta con vergüenza evidente. No tenía idea de que estaba planeando usarlo en tu contra. Me preguntó específicamente sobre los montos que se podían transferir sin autorización judicial y cuánto tiempo toma el proceso de tutela. César y yo intercambiamos miradas. Cada pieza de información confirmaba que esto no había sido un plan improvisado nacido de la codicia súbita. Habían estado preparándose durante meses, estudiando cada aspecto legal y financiero con la precisión de profesionales. Nuestra siguiente parada fue el consultorio del doctor Ramón Dainais. El médico nos recibió con expresión incómoda, claramente molesto por haber sido manipulado. Señora Florenza, me dijo mientras revisaba mi expediente, lamento profundamente haber documentado esa información sin verificarla independientemente. Su hija fue muy convincente. ¿Qué exactamente le dijo?, pregunté, necesitando conocer cada detalle de la mentira que habían construido sobre mi supuesta incapacidad. El doctor abrió sus notas y leyó textualmente las palabras de Ángela. Reportó que usted había dejado el gas encendido 3 veces en las últimas semanas, que se había perdido regresando del supermercado que conoce desde hace 20 años, que había olvidado los nombres de sus nietos durante la cena familiar, y que había comenzado a esconder dinero en lugares extraños de la casa porque no confiaba en los bancos. Cada mentira era un puñal. No solo eran falsas, sino que habían sido diseñadas específicamente para crear un patrón médico reconocible de demencia senil. Ángela había investigado los síntomas exactos que necesitaba reportar para conseguir un diagnóstico de incapacidad mental. Pero ahora que la he examinado exhaustivamente, continuó el doctor, es evidente que su función cognitiva está completamente intacta. Sus reflejos, memoria, capacidad de razonamiento, todo está dentro de parámetros normales e incluso superiores para su edad. Firmó un documento que César le había preparado. Este reporte médico oficial contradice completamente las afirmaciones previas. Mientras salíamos del consultorio, César recibió una llamada que lo hizo detenerse abruptamente en la acera. ¿Está seguro?, preguntó al teléfono, su expresión volviéndose cada vez más sombría. Sí, necesitamos esa información inmediatamente. ¿Qué pasó?, le pregunté cuando colgó. Era mi contacto en el juzgado, explicó, guardando su teléfono con manos que temblaban ligeramente. La audiencia para la tutela ha sido movida. Ya no es el viernes. Es mañana a las 10 de la mañana. El mundo se tambaleó a mi alrededor. ¿Mañana? ¿Cómo pueden hacer eso? Presentaron una moción de emergencia, alegando que tu estado mental se ha deteriorado rápidamente y que representas un peligro para ti misma, explicó César mientras caminábamos rápidamente hacia su auto. Citaron el incidente del cumpleaños como evidencia de que estás teniendo episodios de confusión severa. ¿Qué incidente del cumpleaños?, pregunté, aunque una horrible sospecha comenzaba a formarse en mi mente. César me mostró una copia de los documentos que habían presentado al juzgado. Dicen que te pusiste violenta cuando recibiste los papeles del asilo, que gritaste incoherencias sobre conspiraciones familiares, y que Julio tuvo que calmar la situación para proteger a los niños presentes. La sangre hirvió en mis venas. No solo habían filmado mi humillación para su entretenimiento, sino que habían distorsionado mi reacción digna y calmada para crear evidencia de inestabilidad mental. Cada segundo de esa grabación había sido planeado como una trampa. Necesitamos actuar rápido, dijo César, arrancando el auto. Tenemos menos de 24 horas para presentar nuestra defensa, y ellos tienen meses de preparación de ventaja. Pasamos el resto del día reuniendo cada prueba de mi competencia mental. Visitas a mis otros médicos, testimonios de vecinos que realmente me conocían, registros de mis actividades financieras personales que demostraban capacidad de juicio intacta. César contactó a un psiquiatra forense que podría evaluarme esa misma tarde. La evaluación psiquiátrica duró 3 horas. Pruebas de memoria, razonamiento lógico, capacidad de toma de decisiones, evaluación emocional. El doctor César Mesa, un hombre serio con 40 años de experiencia, me sometió a cada examen posible para determinar mi estado mental. Señora Florenza, me dijo al final, no solo está usted mentalmente capacitada, sino que muestra una agudeza intelectual y estabilidad emocional extraordinarias para alguien que ha estado bajo el estrés tremendo de descubrir una traición familiar de esta magnitud.
Mientras regresábamos a mi casa esa noche, César me explicó la estrategia para la audiencia. Vamos a presentar todas las pruebas de la manipulación financiera, los reportes médicos falsos, y la evidencia de que todo esto ha sido una conspiración premeditada. Pero Alma, me advirtió, ellos también van a estar preparados. Probablemente traerán testigos, más documentos, tal vez incluso la grabación del cumpleaños editada para apoyar su versión. Que traigan lo que quieran, le dije, sintiendo una calma extraña instalarse en mi pecho. La verdad es la verdad, sin importar cuántas mentiras construyan alrededor de ella. Esa noche, sola en mi casa, organicé mis pensamientos como había organizado los documentos. Mañana no solo se decidiría mi futuro legal, sino que se revelaría públicamente la verdadera naturaleza de la familia que había criado con tanto amor y sacrificio. Ángela y Julio habían calculado cada movimiento excepto uno, que su víctima tenía 70 años de experiencia luchando contra la adversidad, y que una mujer que había sobrevivido a todo lo que la vida le había lanzado no iba a rendirse sin pelear con cada arma legal a su disposición. Los papeles del asilo seguían sobre mi mesa, pero ahora estaban rodeados de algo mucho más poderoso, la evidencia completa de una conspiración que estaba a punto de explotar en sus caras de la manera más pública y devastadora posible. La noche antes de la audiencia se extendió como una eternidad. No pude dormir, pero no por miedo, sino por la energía extraña que corría por mis venas. Era como si todos los años de paciencia, de tragarse humillaciones, de justificar lo injustificable, hubieran cristalizado en una determinación férrea que me sorprendía incluso a mí misma. Me levanté antes del amanecer y preparé café en la cocina que tal vez sería mía por última vez si las cosas salían mal. Pero mientras el aroma familiar llenaba el aire, supe que no iban a salir mal. Tenía algo que Ángela y Julio nunca habían poseído, la verdad absoluta, respaldada por documentos irrefutables y la experiencia de 70 años navegando las tempestades de la vida. César llegó a las 7 de la mañana, cargado con 2 maletines llenos de evidencias y la expresión de un general preparando la batalla más importante de su carrera. ¿Cómo dormiste?, me preguntó, aunque mi respuesta era obvia por las ojeras que probablemente decoraban mi rostro. No dormí, admití, sirviéndole café en la taza que había usado mi esposo durante décadas. Pero no por nervios. Estuve pensando en todo lo que voy a decirle al juez, y en todo lo que quiero decirles a ellos cuando se den cuenta de que su plan perfecto acaba de convertirse en su pesadilla. César sonrió, ese tipo de sonrisa que reservan los abogados cuando saben que tienen un caso ganador. Alma, antes de ir al juzgado, hay algo que necesitas saber. Ayer en la tarde recibí una llamada muy interesante. Sacó su teléfono y me mostró un número que no reconocí. Tu nieta Sofía, la hija de Ángela, me llamó. Aparentemente escuchó una conversación entre sus padres anoche y quiere testificar a tu favor. Mi corazón se aceleró. Sofía tenía 16 años, la edad perfecta para entender exactamente lo que estaba pasando, pero también para ser lo suficientemente valiente como para desafiar a sus padres. ¿Qué escuchó? Estaban discutiendo sobre qué hacer si tú presentabas resistencia legal. Julio sugirió que podrían acelerar tu ingreso al asilo alegando que habías tenido un episodio psicótico y necesitabas internación inmediata. Ángela estuvo de acuerdo, diciendo que ya habían pagado suficiente dinero para asegurar que el proceso fuera rápido. La frialdad de sus palabras me atravesó como hielo. No solo habían planeado robarme y encerrarme, sino que estaban preparados para inventar una emergencia psiquiátrica si yo me resistía. Suficiente dinero, repetí. Sofía dice que escuchó a su madre mencionar pagos a alguien en el hospital psiquiátrico para asegurar que tu evaluación de emergencia resultara en internación inmediata sin importar tu estado real, explicó César, su voz cargada de disgusto. Básicamente, soborno para conseguir un diagnóstico falso. La magnitud de la conspiración me dejó sin palabras. No era solo codicia familiar, era un plan criminal completo diseñado para destruir mi vida sistemáticamente. Pero también significaba que tenían más que perder de lo que habían calculado. ¿Sofía está dispuesta a testificar sobre esto en el juzgado?, pregunté, sintiendo una mezcla de orgullo y preocupación por mi nieta. Más que dispuesta. Está furiosa con sus padres y quiere asegurarse de que no te hagan daño, respondió César. Pero Alma, hay algo más. Sofía también me dijo dónde están escondiendo el dinero que te han robado. Mis ojos se abrieron como platos. ¿Dónde? En una cuenta offshore en las Islas Caimán, bajo el nombre de una empresa fantasma que Julio creó hace 6 meses,
explicó César, sacando más documentos de su maletín. Sofía encontró los papeles en el estudio de su padre cuando buscaba dinero para comprar útiles escolares. Pensó que era raro que su papá tuviera una empresa llamada Sunset Investments, cuando siempre había trabajado en seguros. La pieza final del rompecabezas encajó con un sonido casi audible en mi mente. No solo me habían estado robando para pagar el asilo, habían estado moviendo el dinero fuera del país para esconderlo permanentemente. Una vez que tuvieran la tutela, podrían limpiar completamente mis cuentas y yo nunca podría rastrear hacia dónde había ido mi dinero. César, dije, sintiendo como una sonrisa peligrosa se extendía por mi rostro, creo que acabamos de pasar de tener un caso de defensa a tener un caso de contraataque devastador. Pasamos las siguientes 2 horas repasando cada detalle de nuestra estrategia. César había contactado a un investigador privado especializado en fraudes financieros internacionales, quien había rastreado los movimientos de dinero hasta la cuenta en las Islas Caimán. Los registros mostraban que los $37,000 robados de mis cuentas habían sido transferidos íntegramente a esa cuenta offshore. Esto cambia completamente la naturaleza del caso, explicó César mientras organizaba los documentos en el orden exacto en que los presentaríamos. Ya no se trata solo de una disputa familiar sobre tutela. Esto es fraude bancario, falsificación de documentos, conspiración para cometer robo y posiblemente soborno a funcionarios médicos. A las 9:30, mientras nos dirigíamos al juzgado, César recibió otra llamada que lo hizo sonreír de una manera que me dio escalofríos. Era el detective Rodrigo Chávez, me explicó después de colgar. Encontraron más evidencia en la computadora de Julio. Correos electrónicos detallando el plan completo, incluyendo los pagos al personal del hospital psiquiátrico. El juzgado del condado era un edificio de piedra gris que había intimidado a generaciones de familias disfuncionales, pero esa mañana me parecía más un coliseo donde finalmente iba a tener mi oportunidad de rugir. César y yo llegamos 30 minutos antes de la audiencia, tiempo suficiente para ver a Ángela y Julio llegando con su propio abogado. Verlos caminar hacia el edificio con esa confianza arrogante que caracterizaba todo lo que hacían me llenó de una satisfacción anticipada. Ángela llevaba su traje gris más caro, el que había comprado con mi dinero robado, y Julio sostenía un maletín que probablemente contenía más mentiras cuidadosamente preparadas. No me vieron hasta que estuvimos dentro del edificio, y la expresión en el rostro de Ángela cuando se dio cuenta de que yo tenía representación legal fue un poema de sorpresa y pánico mal disimulado. «Mamá», me dijo, acercándose con esa sonrisa falsa que había perfeccionado, «qué bueno que viniste. Esto va a ser mucho más fácil si cooperas con el proceso». «Oh, voy a cooperar completamente», le respondí con una calma que parecía desconcertarla. «De hecho, estoy ansiosa por cooperar con todo lo que el juez quiera saber sobre esta situación». Julio se acercó a César con la prepotencia típica de quien cree que ya tiene el juego ganado. «Espero que le haya explicado a su clienta que esto es solo una formalidad», le dijo. «Tenemos documentación médica completa que respalda la necesidad de tutela. Mientras más rápido se resuelva, mejor para todos». César lo miró con una sonrisa que podría haber congelado el infierno. «Tiene razón, señor Mesa. Mientras más rápido se resuelva, mejor para todos. Especialmente para la justicia». A las 10 en punto exactas, el alguacil nos llamó a la sala del juez. Mientras caminábamos hacia nuestros asientos, pude sentir la confianza de Ángela y Julio irradiando como calor. Creían que en 30 minutos tendrían control total sobre mi vida y mi dinero. Lo que no sabían era que en 30 minutos, sus vidas iban a cambiar para siempre, y no de la manera que habían planeado. Tenía 70 años de experiencia siendo subestimada, y estaba a punto de demostrarles por qué eso había sido el error más costoso de sus vidas. El juez entró a la sala, y con él llegó el momento de la verdad. Pero esta vez, la verdad estaba de mi lado, armada con documentos legales, evidencia forense, y el testimonio de una nieta valiente que había decidido que la justicia importaba más que la lealtad familiar ciega. El juez Ricardo Dainais era un hombre de 60 años con cabello plateado y ojos que habían visto suficientes tragedias familiares como para reconocer una desde el primer momento. Cuando se sentó detrás de su escritorio de caoba, su mirada se posó en cada uno de nosotros con la precisión de quien está acostumbrado a detectar mentiras profesionales. «Este es el caso de tutela solicitada por Ángela Florenza Mesa sobre su madre, Alma Florenza», anunció el secretario judicial. «Los solicitantes alegan incapacidad mental progresiva y necesidad de protección legal inmediata».
El abogado de Ángela, un hombre pulcro de traje negro que probablemente cobraba $500 por hora, se levantó con la confianza de quien cree tener un caso sencillo. Su señoría, presentamos evidencia médica documentada de deterioro cognitivo severo, reportes de comportamiento errático y peligroso, y testimonios familiares que confirman la incapacidad de la señora Florenza para manejar sus propios asuntos. Mientras hablaba, Ángela me miraba con esa expresión de lástima falsa que había perfeccionado, como si realmente creyera que estaba haciendo algo noble. Julio revisaba sus documentos con movimientos nerviosos, pero su sonrisa seguía siendo la de alguien que cree tener la victoria asegurada. El abogado presentó los reportes médicos falsificados, las supuestas evidencias de confusión mental, y finalmente, con dramatismo calculado, solicitó reproducir la grabación del cumpleaños. Su señoría, esta grabación muestra claramente el estado mental alterado de la señora Florenza cuando se le presentaron opciones de cuidado apropiadas para su edad. Vieron el video en silencio. Yo aparecía recibiendo los papeles del asilo, leyéndolos con calma, agradeciendo educadamente y retirándome con dignidad. No había gritos, no había confusión, no había nada que sugiriera inestabilidad mental. Pero el abogado había preparado su interpretación. Como pueden observar, continuó, la señora Florenza muestra una aceptación anormalmente pasiva de una situación que debería generar preguntas o emociones normales. Esta respuesta plana es típica de personas con deterioro cognitivo avanzado que ya no pueden procesar información compleja emocionalmente. Era brillante. Habían convertido mi dignidad en evidencia de enfermedad mental, mi autocontrol en síntoma de demencia. Si hubiera gritado, habría sido evidencia de inestabilidad. Si permanecía calmada, era evidencia de deterioro. Habían creado una trampa perfecta donde cualquier reacción mía confirmaba su narrativa. Pero entonces César se levantó, y la atmósfera en la sala cambió completamente. Su señoría, comenzó con una voz que cortaba el aire como una navaja, lo que acabamos de presenciar no es la presentación de un caso de tutela necesaria. Es la confesión grabada de una conspiración criminal que incluye fraude financiero, falsificación de documentos médicos y extorsión familiar. El juez levantó una ceja, claramente intrigado. El abogado de Ángela se puso tenso, y pude ver cómo Julio comenzaba a sudar debajo de su traje caro. César abrió su maletín con movimientos deliberados. Permítame presentar evidencia de que la señora Alma Florenza no solo está mentalmente capacitada, sino que ha sido víctima de una conspiración sistemática diseñada para robar su patrimonio y destruir su autonomía legal. El primer documento que presentó fueron los estados de cuenta bancarios con todas las transferencias no autorizadas marcadas en rojo. $37,000 transferidos ilegalmente de las cuentas de mi clienta durante los últimos 8 meses, utilizando un poder notarial limitado de manera fraudulenta. Ángela palideció visiblemente. Julio dejó de revisar sus papeles y me miró con una expresión que nunca había visto antes. Miedo puro. Segundo, continuó César, evidencia de que los reportes médicos presentados por los solicitantes contienen información deliberadamente falsa. Entregó al juez las evaluaciones psiquiátricas recientes, todas confirmando mi capacidad mental completa. El doctor Ramón Dainais, quien firmó el reporte inicial, ha certificado que la información que recibió de la hija de mi clienta era completamente fabricada. No existe evidencia médica real de deterioro cognitivo alguno. El abogado de Ángela se levantó bruscamente. Su señoría, esto es una maniobra desesperada para evitar un proceso de tutela necesario. Las familias no conspiran contra sus propios ancianos. ¿No lo hacen?, preguntó César con una sonrisa helada. Permíteme presentar la evidencia más devastadora de todas. Sacó una carpeta sellada que no había visto antes. Registros de comunicaciones electrónicas incautados ayer por la policía del condado, que detallan exactamente cómo los señores Ángela Florenza y Julio Mesa planearon esta conspiración. Mi corazón se aceleró. César no me había dicho que la policía ya estaba involucrada. Correos electrónicos entre los conspiradores discutiendo montos específicos de dinero a transferir, cronogramas para la falsificación de documentos médicos, y lo más incriminatorio de todo, pagos de $3,000 al personal del Hospital Psiquiátrico San Rafael para garantizar un diagnóstico de internación forzada si mi clienta se resistía al plan inicial. La sala se quedó en silencio absoluto. Pude escuchar mi propio corazón latiendo mientras procesaba la magnitud de lo que César acababa de revelar. Ángela se levantó de su asiento,
perdiendo por completo la compostura que había mantenido. «Eso es mentira», gritó, su voz quebrándose. «Yo jamás haría eso. Solo queríamos lo mejor para ella». «¿Lo mejor?», preguntó César, volteándose hacia ella. «¿Cómo transferir el dinero robado a una cuenta offshore en las Islas Caimán bajo el nombre de una empresa fantasma creada por su esposo?» Julio se desplomó en su silla como si hubiera recibido un golpe físico. Su abogado lo miró con horror creciente, claramente dándose cuenta de que había sido engañado tanto como yo. César continuó implacablemente. Sunset Investments, registrada hace 6 meses, con el único propósito de esconder los activos robados fuera de la jurisdicción estadounidense. Tenemos registros completos de todas las transacciones. El juez se inclinó hacia adelante, su expresión transformándose de curiosidad profesional a indignación personal. «Me están diciendo que estos solicitantes han estado robando sistemáticamente a la mujer para cuya protección solicitan tutela». «Exactamente, su señoría», confirmó César. «Y para completar el cuadro, tenemos un testigo presencial de las conversaciones donde planificaron acelerar el proceso mediante falsificación adicional de emergencias psiquiátricas». Se voltó hacia la puerta de la sala. «Su señoría, solicito permiso para llamar al estrado a Sofía Florenza Mesa, nieta de la supuesta incapacitada». Sofía entró a la sala con pasos firmes, sus 16 años irradiando una dignidad que contrastaba brutalmente con la descomposición emocional de sus padres. Cuando me miró, sus ojos estaban llenos de lágrimas, pero también de una determinación férrea que reconocí inmediatamente. Era mi sangre, mi fuerza, mi negativa a rendirse ante la injusticia. «Sofía», dijo César gentilmente, «cuéntale al juez lo que escuchaste en tu casa anteayer por la noche». Mi nieta respiró profundo y comenzó a hablar con una voz clara que llenó cada rincón de la sala. Mis padres estaban en el estudio, discutiendo qué hacer si la abuela se resistía legalmente. Papá dijo que ya había pagado suficiente dinero para asegurar que la internaran en el hospital psiquiátrico sin importar lo que dijera. Mamá estuvo de acuerdo y dijo que era mejor actuar rápido antes de que alguien más se diera cuenta de lo que habían hecho. Ángela se desplomó llorando, pero sus lágrimas ya no podían cambiar nada. Julio tenía la mirada perdida de alguien que acababa de ver su vida entera desmoronarse en tiempo real. El juez golpeó su martillo con fuerza. «Solicitud de tutela denegada», anunció con voz tonante. Además, ordenó una investigación criminal inmediata por fraude financiero, falsificación de documentos y conspiración. Los señores Ángela Florenza y Julio Mesa quedan bajo arresto preventivo hasta que se determinen los cargos formales. Mientras los oficiales se acercaban para esposar a mi hija y mi yerno, Sofía corrió hacia mí y me abrazó con la fuerza de todos los años de amor que habíamos compartido. «Lo siento mucho, abuela», susurró entre lágrimas. «Lo siento tanto». «No tienes nada que sentir, mi amor», le respondí, acariciando su cabello. «Acabas de salvarme la vida, y más importante aún, acabas de salvarte a ti misma de convertirte en cómplice de algo terrible». Mientras se llevaban a Ángela esposada, me miró una última vez. En sus ojos ya no había arrogancia ni manipulación, solo el reconocimiento devastador de que había destruido su propia familia por dinero que nunca había necesitado realmente. 70 años de vida me habían enseñado muchas cosas, pero ese día aprendí la más importante de todas, que la justicia verdadera no siempre llega rápido, pero cuando llega, es absolutamente implacable con quienes creyeron que podían escapar de ella. Los días que siguieron a la audiencia se sintieron como despertar de una pesadilla que había durado meses sin darme cuenta de que estaba soñando. La casa, que había comenzado a sentirse como un mausoleo de recuerdos traicionados, gradualmente recuperó el calor de un hogar donde la verdad podía respirar libremente otra vez. Sofía se mudó conmigo esa misma tarde del juicio. Sus otros abuelos paternos, los padres de Julio, habían rechazado recibirla después del escándalo, y francamente, ella no quería estar cerca de nadie que pudiera justificar lo que sus padres habían hecho. «Abuela», me dijo mientras subía sus 2 maletas por las escaleras hacia el cuarto que había sido de su madre, «¿puedo quedarme contigo para siempre?» «Mi amor», le respondí, sintiendo como mi corazón se expandía por primera vez en meses, «esta siempre ha sido tu casa tanto como la mía». La transformación fue gradual pero profunda.
El silencio opresivo que había llenado cada habitación durante el año pasado fue reemplazado por sonidos de vida real. Sofía practicando piano en las mañanas, sus amigas viniendo a estudiar por las tardes, conversaciones sobre la escuela y el futuro durante las cenas que volvimos a compartir en la mesa del comedor. César me visitaba regularmente para actualizarme sobre el progreso del caso criminal. Ángela y Julio habían sido liberados bajo fianza de $50,000 cada uno, dinero que tuvieron que pedir prestado porque todos sus activos habían sido congelados mientras se investigaba el alcance completo del fraude. La ironía no se me escapaba. Habían pasado meses robándome para financiar un plan que finalmente los había dejado más pobres que antes de comenzar. Las cuentas offshore han sido bloqueadas por las autoridades internacionales, me explicó César durante una de sus visitas. Los $37,000 serán repatriados a tus cuentas dentro de las próximas 6 semanas. Además, van a tener que pagar multas sustanciales e intereses. Pero el dinero, por importante que fuera, no era lo que más me preocupaba. Mi verdadera riqueza había regresado en la forma de una nieta que me miraba con admiración genuina en lugar de lástima fingida, y una casa que volvía a sentirse como un hogar en lugar de una prisión dorada. Anita Chávez, mi vecina de toda la vida, comenzó a visitarme nuevamente después de semanas de evitarme por vergüenza. Alma, me dijo una tarde mientras tomábamos té en mi sala, me siento terrible por haber creído las mentiras de Ángela sobre tu memoria. Debería haber sabido que algo no estaba bien cuando ella vino a contarnos todas esas historias. Anita, le respondí, apretando su mano arrugada entre las mías. Ella es muy buena manipulando. Engañó a médicos, abogados, banqueros. No tenías manera de saber que estaba mintiendo sobre su propia madre. Pero las disculpas de los vecinos, aunque apreciadas, no podían borrar el daño más profundo que se había hecho. Mis otros 2 hijos, Rodrigo y Marta, que vivían en ciudades distantes, habían llamado después de enterarse del escándalo a través de las noticias locales. Sus voces estaban llenas de shock y culpa. Mamá, me había dicho Rodrigo desde Seattle, sabíamos que Ángela era ambiciosa, pero nunca pensamos que sería capaz de algo así. Si hubiéramos sabido lo que estaba pasando. No podían saberlo, lo tranquilicé. Ella se aseguró de aislarme de todos ustedes gradualmente, para que nadie pudiera ver el patrón completo. Marta lloró durante la mayor parte de nuestra conversación telefónica. Me siento horrible por no haber estado más presente. Cuando Ángela nos decía que estabas bien y que ella se hacía cargo de todo, asumimos que era verdad. Debimos haber visitado más, debimos haber insistido en hablar contigo directamente. Sus culpas eran genuinas, pero también innecesarias. Ángela había manipulado expertamente las dinámicas familiares, convenciendo a sus hermanos de que ella tenía todo bajo control mientras los mantenía lo suficientemente lejos como para que no pudieran ver la realidad. La investigación criminal reveló más detalles perturbadores sobre la profundidad de la conspiración. Julio había comenzado a planear el robo sistemático 2 años atrás, cuando se dieron cuenta de que yo era propietaria absoluta de una casa que ahora valía más de $400,000 en un mercado inmobiliario en alza. Habían calculado fríamente que mi muerte natural podría tomar décadas, pero una declaración de incapacidad mental les daría acceso inmediato a todos mis activos. También encontramos evidencia de que habían investigado otros casos similares, me informó César durante una de nuestras reuniones. Tenían documentos sobre familias que habían usado estrategias parecidas para conseguir tutela sobre parientes ancianos. Esto no fue un plan improvisado nacido de la desesperación. Fue estudiado y ejecutado con premeditación completa. La frialdad de esa información me golpeó más fuerte que todo el dinero robado. Mi hija no había cometido un error por amor malentendido o preocupación genuina. Había estudiado cómo robar a su propia madre con la misma dedicación que otros estudian para conseguir un título universitario. Pero en medio de toda esta destrucción familiar, algo hermoso comenzó a florecer. Sofía no solo era mi nieta, se había convertido en mi aliada más fuerte y mi recordatorio diario de que el amor verdadero aún existía en mi familia. Sus amigos comenzaron a tratarme como una abuela adoptiva, llenando la casa con risas juveniles y energía que había estado ausente durante tanto tiempo. Abuela, me dijo una tarde mientras hacíamos galletas de chocolate, mis amigas dicen que eres la abuela más genial que conocen. Sara dice que ojalá su abuela fuera tan fuerte como tú. ¿Fuerte?, le pregunté, sorprendida por la caracterización. Sí, insistió, lamiendo la cuchara de mezcla con la despreocupación de sus 16 años.
Dijiste que no a que te robaran tu vida. Luchaste cuando nadie creía que podías ganar. Eso es ser fuerte de verdad. Sus palabras se quedaron conmigo durante días. Durante meses me había visto como una víctima, una mujer mayor siendo manipulada por familiares más jóvenes y astutos. Pero Sofía me había mostrado una perspectiva diferente. No era la víctima de esta historia, era la heroína que había salvado no solo su propia vida, sino también la integridad moral de su familia. Los fines de semana comenzaron a tener estructura nuevamente. Rodrigo y Marta empezaron a llamar regularmente, no por obligación sino por el deseo genuino de reconstruir las conexiones que la manipulación de Ángela había fracturado. Planeamos visitas para las próximas vacaciones, conversaciones sobre el futuro, discusiones sobre cómo asegurarnos de que algo así nunca volviera a suceder. Mamá, me dijo Marta durante una de nuestras llamadas dominicales, hemos estado hablando Rodrigo y yo. Queremos establecer un sistema donde todos nos mantengamos en contacto regular contigo, sin depender de intermediarios. Nunca más vamos a permitir que alguien controle nuestra comunicación familiar. La casa comenzó a oler diferente también. En lugar del aroma a tristeza y abandono que había caracterizado los últimos meses, ahora olía a comida casera preparada para dos, a flores frescas que Sofía traía del jardín de la escuela, a los perfumes juveniles de sus amigas cuando venían a estudiar. Una tarde, mientras organizaba el estudio que había sido de mi esposo, encontré una caja de fotos familiares que no había abierto en años. Imágenes de Ángela cuando era pequeña, sonriente e inocente, jugando en el mismo jardín donde ahora Sofía había instalado una hamaca para leer sus libros escolares. No sentí nostalgia viendo esas fotos, ni siquiera tristeza particular. La niña en esas fotografías había crecido hasta convertirse en una mujer capaz de traicionar sistemáticamente a la persona que más la había amado en el mundo. Era como mirar fotos de una extraña que una vez había vivido en mi casa. Sofía me encontró con las fotos esparcidas sobre el escritorio. ¿Estás bien, abuela?, me preguntó, sentándose en el brazo de mi silla. Estoy perfecta, le respondí, y por primera vez en meses, las palabras fueron completamente verdaderas. Estoy recordando que tener familia no significa aferrarse a personas que te lastiman. Significa crear un hogar con quienes realmente te aman. Esa noche, por primera vez desde el cumpleaños fatídico, dormí profundamente y sin pesadillas. La casa estaba llena de vida nuevamente, mi futuro estaba seguro, y había aprendido la lección más valiosa de mis 70 años. Que nunca es demasiado tarde para defenderte, y que la familia verdadera se reconoce por sus acciones, no por su sangre. 6 meses después de la audiencia, estoy sentada en mi jardín trasero viendo a Sofía estudiar para sus exámenes finales bajo la sombra del roble que planté cuando Ángela tenía su edad. El árbol ha crecido fuerte y alto, sus raíces profundas, resistente a las tormentas que han pasado por este patio durante décadas. Como yo. El proceso judicial concluyó la semana pasada. Ángela fue sentenciada a 3 años de prisión por fraude financiero y conspiración, aunque probablemente salga en 18 meses por buena conducta. Julio recibió 5 años, ya que era él quien había organizado las cuentas offshore y los sobornos al personal médico. Sus rostros en las noticias locales mostraban a 2 personas que habían envejecido una década en 6 meses. No sentí satisfacción viendo su condena, pero tampoco sentí lástima. Habían tomado decisiones con total libertad y conocimiento de las consecuencias. Ahora estaban viviendo los resultados de esas decisiones, exactamente como debía ser en un mundo justo. César me devolvió los $37,000 completos, más los intereses y penalizaciones que el tribunal había ordenado. En total, recibí $43,500, dinero que inmediatamente destiné a 2 cosas. Un fondo universitario para Sofía y mejoras a la casa que ahora sabía con certeza sería mi hogar hasta el día que muriera por causas naturales, rodeada de personas que realmente me amaban. Abuela, me dice Sofía, levantando la vista de su libro de historia, ¿alguna vez te arrepientes de no haber aceptado simplemente ir al asilo? Habría sido más fácil para todos. La pregunta me hace sonreír. Es tan joven que aún cree que evitar el conflicto siempre es la mejor opción. Mi amor, le respondo, dejando a un lado el té de manzanilla que he estado bebiendo, hace 70 años aprendí algo muy importante. Cuando alguien te dice que cedas tu dignidad para hacer las cosas más fáciles, lo que realmente te está pidiendo es que les hagas la vida más fácil a costa de la tuya. Sofía asiente pensativa. Ha madurado enormemente en estos meses,
no solo por los eventos familiares traumáticos, sino porque ha visto de primera mano lo que significa luchar por lo correcto cuando las probabilidades están en tu contra. Los fines de semana ahora tienen un ritmo diferente. Rodrigo me llama desde Seattle todos los sábados por la mañana, contándome sobre su trabajo como ingeniero y sus planes de visitarnos para Navidad. Marta hace lo mismo desde Denver los domingos, compartiendo historias de sus gemelos de 8 años que están emocionados por conocer finalmente a su abuela heroína, como los ha enseñado a llamarme. Mamá, me dijo Rodrigo durante nuestra última conversación, toda esta experiencia nos ha enseñado algo a Marta y a mí. Nunca más vamos a asumir que alguien más está cuidando de tu bienestar. Vamos a estar presentes, vamos a preguntar directamente, vamos a ser la familia que siempre debimos haber sido. Sus palabras son reconfortantes, pero también innecesarias. Esta experiencia me ha demostrado que puedo cuidar perfectamente de mí misma, y que la fuerza que creía haber perdido con la edad en realidad se había estado acumulando durante décadas, esperando el momento correcto para manifestarse. Anita Chávez viene a almorzar conmigo todos los miércoles ahora. Hemos desarrollado una amistad más profunda que antes, basada no solo en la proximidad geográfica, sino en el respeto mutuo de dos mujeres que han sobrevivido a décadas de desafíos diversos. Alma, me dijo durante nuestro último almuerzo, eres una inspiración para todas las mujeres de nuestra edad en el vecindario. Has demostrado que nunca somos demasiado viejas para pelear por lo que es nuestro. La casa se ha transformado completamente. Las habitaciones que habían comenzado a sentirse como espacios vacíos llenos de recuerdos dolorosos, ahora bullen con actividad constante. Sofía ha convertido el estudio de su abuelo en una sala de estudio donde sus amigas vienen regularmente a hacer trabajos en grupo. Sus risas llenan los espacios que el silencio había ocupado durante demasiado tiempo. He comenzado a trabajar como voluntaria en el Centro Legal para Personas Mayores, ayudando a otros ancianos que enfrentan situaciones similares a la mía. César me conectó con la organización después de que varios clientes le preguntaron si conocía a alguien que hubiera pasado por experiencias parecidas y pudiera ofrecer apoyo emocional. Señora Florenza, me dijo una mujer de 80 años la semana pasada, mi hijo está tratando de venderme la idea de que sería más feliz en un asilo, pero algo no se siente correcto. ¿Cómo supo usted que su familia la estaba manipulando? Querida, le respondí, cuando la gente que supuestamente te ama comienza a tomar decisiones importantes sobre tu vida sin consultarte realmente, cuando sus explicaciones no coinciden con lo que tú observas, cuando sientes que estás perdiendo control sobre tu propia existencia, esos son signos de que algo está muy mal. Cada conversación con estas mujeres me recuerda por qué valió la pena luchar. No solo salvé mi propia vida y dignidad, me convertí en un ejemplo de que es posible resistir, que nunca somos demasiado viejas para defender nuestros derechos, que la experiencia y la sabiduría acumuladas pueden ser armas más poderosas que la juventud y la supuesta astucia. Los papeles del asilo siguen en mi escritorio, pero ahora en un marco como recordatorio permanente. No de mi casi derrota, sino de mi victoria completa. Cada vez que los veo, recuerdo el momento exacto cuando decidí que no iba a ser víctima de mi propia hija. Sofía se graduará de preparatoria el próximo año y ya ha sido aceptada en 3 universidades excelentes. Su ensayo de admisión, que me pidió que leyera antes de enviarlo, comenzaba así. Mi abuela me enseñó que el coraje no es la ausencia del miedo, sino la decisión de actuar correctamente a pesar del miedo. Esas palabras me llenaron de un orgullo que no había sentido en años. Había criado a una hija que me traicionó, pero había ayudado a formar a una nieta que entendía la diferencia entre el bien y el mal, incluso cuando esa diferencia la obligaba a testificar contra sus propios padres. Esta tarde, mientras el sol comienza a ponerse sobre el jardín que he cuidado durante 40 años, reflexiono sobre todo lo que he aprendido. La traición duele, especialmente cuando viene de quienes más amas. Pero descubrir tu propia fuerza, aun a los 70 años, es un regalo que no tiene precio. No soy la misma mujer que recibió esos papeles del asilo en su cumpleaños. Esa mujer, aunque digna, era ingenua sobre la capacidad humana para la crueldad calculada. Esta mujer, la que soy ahora, conoce esa realidad pero no ha permitido que la vuelva amarga o temerosa. He aprendido que la familia verdadera no se define por la sangre compartida, sino por el amor genuino y el respeto mutuo. Que nunca es demasiado tarde para empezar una nueva vida, incluso si esa vida comienza a los 70 años. Que la justicia puede tomar tiempo, pero cuando llega, es absolutamente implacable. Y más importante que todo, he aprendido que una mujer que ha sobrevivido 7 décadas de vida no necesita que nadie más tome decisiones por ella.
Tengo la experiencia, la sabiduría, la fuerza y la determinación para manejar mi propia existencia hasta el último día que respire. Sofía cierra su libro y me sonríe desde su lugar bajo el árbol. Abuela, ¿estás lista para la cena? Siempre estoy lista para todo, mi amor, le respondo, levantándome de mi silla con la energía de alguien que ha encontrado un nuevo propósito en la vida. Absolutamente todo. ¿Y ustedes, queridas amigas que me han acompañado en este viaje, han sentido alguna vez que alguien trataba de borrarlas de su propia historia? ¿Han tenido que luchar para mantener el control de sus vidas cuando otros creían saber qué era mejor para ustedes? Recuerden, nunca somos demasiado viejas para empezar de nuevo, nunca somos demasiado débiles para defendernos, y nunca debemos permitir que alguien más decida nuestro destino mientras aún tengamos voz para gritarle al mundo que seguimos aquí, seguimos fuertes, y seguimos siendo las dueñas de nuestras propias vidas. La dignidad no tiene fecha de vencimiento, y la justicia no conoce límites de edad.